Hola, soy Ignacio Mieres, analista de XTB Latam. En este video analizaremos las claves del día en premercado. En pantalla tenemos los futuros estadounidenses. Vemos cotizaciones al alza luego de una jornada que traía un movimiento entrecortado tras una lectura de Producto Interno Bruto situándose en el 2,8%, lo que es el doble del dato anterior. Pero vemos cómo se mantuvieron ancladas las perspectivas de recorte de tasa de interés para la reunión de septiembre. Sin embargo, la volatilidad continúa en el sector tecnológico. Veíamos cómo Alphabet continuaba mostrando esa volatilidad tras el anuncio de OpenAI de posible lanzamiento de un buscador, lo que vuelve a cuestionar la ventaja competitiva de la empresa y también al sector, reequilibrándose tras esta entrega de resultados. ¿Qué es lo que tuvimos en los índices americanos? Nasdaq 100 reputando un 1,08, vemos cómo el futuro del S&P 500 aumenta un 0,71 y Russell 2000 continúa liderando esta amplitud de mercado con un aumento del 1,41%. En Asia vemos bolsas mixtas con el Nikkei recuperándose de las grandes caídas que ha tenido esta semana. Vemos un aumento del 1,26% tras conocerse la inflación en Tokio que continúa mostrando una desaceleración. También vemos cómo China cotiza a la baja, con el China Cash cayendo un 0,17 y también el China Cash 50 una caída del 0,71%. Esta dinámica se da en un entorno que los bonos a 10 años alcanzan un nuevo mínimo histórico. Y en Europa conocimos las perspectivas de inflación, se mantienen estables, no hay sorpresa, pero vemos que las bolsas se ven contagiadas con el rendimiento en Asia. Para la sesión de hoy, la clave está en el dato de PCE que conoceremos en unos minutos más. Este dato tiende a ser la clave para la Reserva Federal. De hecho, vemos cuando en su proyección económica muestran la presión inflacionaria, no dan el IPC, sino que el PCE es la referencia que utilizan. Es por eso que los inversores van a estar muy atentos a esta medida de inflación. Luego ya vamos a tener los datos de la Universidad de Michigan con la expectativa de inflación a un año, 5 años y también el sentimiento del consumidor. ¿Qué se espera para este dato? Se espera que el dato de PCE subyacente anualizado esté en el 2,5%, una ligera disminución al 0,1%. El dato mensual general se ubica en el 0,1%, un leve aumento respecto al dato anterior. El dato también, vemos que el PCE subyacente mensual esperan que se mantenga estable en el 0,1%. Cuando miramos qué es lo que estarían mirando las principales casas de análisis en este gráfico de Wall Street Journal, vemos que la media de los analistas sitúan que el dato de PCE mensual se puede situar en el 0,08%, el anual en el 2,5%, y cuando hablamos del subyacente mensual 0,18% y el anual un 2,6%. Respecto a los activos que estamos mirando actualmente, SP500, en pantalla tiene el SP500 un gráfico de 15 minutos. Es este el movimiento entrecortado que le hablaba. Veíamos un repunte, veíamos un fuerte retroceso que no logró realizar un mínimo, pero vemos ahora un movimiento correctivo al alza. Vemos cómo el precio mantiene el nivel de los 5.500, 5.450. Vemos que el precio comienza a lateralizarse con las medias móviles, por lo que el nivel clave va a estar en torno a los 5.473. ¿Cuál podría ser un catalizador? Los datos de PCE que conoceremos en minutos, en donde si el precio es capaz de mantener el nivel de los 5.473, el precio podría extenderse en primera instancia a buscar los máximos en 5.504. Ruptura de esto ya nos daría un mayor margen a la zona de los 5.542, 5.533. Caso contrario, pérdida de los 5.473 daría mayor presión bajista, lo que podría llevar el precio nuevamente al nivel de los 5.443. Ya la pérdida de ese nivel agregaría una continuidad del movimiento bajista anterior que puede llevar el precio a la zona de los 5.416. Nasdaq 100 por su parte teníamos una estructura de triángulo simétrico, vimos la ruptura acercándose a la zona de resistencia de los 19.434, fallo de esa ruptura, vuelve al punto de control, el precio reinicia ese movimiento al alza y vemos cómo el precio retrocedía a la zona de los 18.978 y ahora vemos una estructura alcista en búsqueda de la zona de los 19.274. El nivel clave a vigilar va a ser ese, el rango de los 19.274. Si el precio es capaz de superar este nivel, podríamos ver mayor presión alcista que lleve el precio a buscar a la zona de los 19.502, 19.434. Caso contrario, rechazo de esta zona podría llevar el precio nuevamente a buscar los mínimos de la sesión de ayer en torno a los 18.978. Dólar index se mantiene lateralizado, si bien vemos que se está fortaleciendo en esta microestructura con una directriz alcista.
La zona relevante está en el nivel de los 104.2. La ruptura de esos ya abriría paso para que el precio pueda extenderse a los 104.6. Rechazo de esta zona podría abrir el paso a buscar la zona de los 103.7. Y finalmente el oro, en donde vemos que el precio ha realizado la ruptura a nivel clave de los 2.364. Vemos un pullback a la zona y continúa con ese repunte en busca de los 2.388. Por lo que el precio va a estar muy ligado a lo que suceda en el rango de los 2.364. Si vemos la creación de un nuevo máximo, podríamos comenzar a ver ese repunte en el oro a la zona de los 2.388, 2.405 en primera instancia. Caso contrario, la pérdida de los 2.362 daría un movimiento más acelerado a este movimiento correctivo que podría ir a buscar la zona 2.352. Pérdida de este nivel ya abre la siguiente zona de soporte de los 2.321.